Hola, soy Tucker Carlson. Hoy se cumplen 2 semanas del asesinato de Charlie Kirk, en un evento que, claramente, cambiará la historia de Estados Unidos y que cambió a mucha gente. Hubo un momento en la primera semana en que uno pensaba, esto tendrá consecuencias, muchas malas, pero algunas probablemente buenas. Porque la vida de Charlie fue muy buena. Charlie Kirk dedicó su vida, sobre todo, a intentar vivir el evangelio cristiano y a intentar vivir el principio de la libertad de expresión. Es decir, hablaba y también escuchaba. Era muy famoso por viajar de campus universitario en campus universitario y pedirle a la gente que no estaba de acuerdo con él que lo confrontara. Pregúntenme lo que sea, decía, y se sentaba pacientemente mientras lo hacían, y a menudo lo atacaban. Casi siempre expresaban opiniones que él consideraba repugnantes. Él se tomaba esas opiniones en serio y respondía a las preguntas, de la forma más clara y honesta posible. A eso dedicó su vida, y de hecho, fue asesinado mientras lo hacía. Así que si hay una lección de la vida de Charlie Kirk, la primera es que los cristianos sinceros son gente muy decente. Quizá deberíamos tener más. Pero la lección más terrenal es que la libertad de expresión es una virtud. Es el cimiento de este país, no solo de sus leyes, sino de su cultura. Y deberíamos protegerla. Quizá para honrar a Charlie Kirk, deberíamos emularla. Quizá deberíamos pedir a nuestros políticos que hagan lo que él hizo, responder a la pregunta, ¿el dinero de Ucrania? ¿Los archivos de JFK? Nadie responde. ¿Por qué no exigimos respuestas a nuestros líderes? ¿Qué pasó con el dinero enviado a Ucrania? ¿Por qué no publican los archivos de JFK, etcétera? Todas esas preguntas que te vuelven loco porque nadie las aborda. ¿Por qué no se las hacemos directamente a nuestros líderes para que respondan? Nada. Nada honraría más a Charlie Kirk. Eso es libertad de expresión. Pero nada de eso pasó. En cambio, la única conversación sobre libertad de expresión fue sobre Jimmy Kimmel, quien difícilmente es su defensor. De hecho, es todo lo contrario. Un pequeño y desagradable censor, sin talento. Una persona que, frente a las cámaras, se ha reído y aplaudido mientras sus enemigos políticos eran silenciados. Un tipo con tan poca influencia en la sociedad de Estados Unidos y tan poca audiencia. De todos modos, ya iba de salida. Tiene el trabajo por una extraña acción afirmativa política, donde quienes están de acuerdo con los jefes de los estudios consiguen programas nocturnos. Difícilmente debería abanderar la libertad de expresión o ser su símbolo, porque es el símbolo de la censura y lo ha sido casi toda su carrera. Y lo otro que vimos, quizá más preocupante, fue a políticos volverse no solo contra la libertad de expresión, sino anunciar abiertamente esfuerzos para censurar a la población de Estados Unidos y usar la memoria de Charlie Kirk como justificación. Hay muchos ejemplos que podríamos elegir. Aquí hay uno particularmente crudo. Esto es del congresista Moskowitz. En la Cámara de Representantes, solo 8 días después de la muerte de Charlie Kirk. Aquí está. Es una locura lo que está pasando en las plataformas de redes sociales. Hay tantas teorías de conspiración sobre lo que está pasando con Charlie Kirk, que Israel lo asesinó, ¿verdad? Hay teorías de conspiración sobre su vida social personal. Todo el día. Está totalmente descontrolado. Grandes nombres de la derecha. Candace Owens, ¿cierto? Y hablando de cómo el diálogo que se ha publicado entre el perpetrador y su compañero de cuarto es completamente fabricado por el FBI, es decir, fabricado por la administración actual. Está totalmente descontrolado permitir que gobiernos extranjeros invadan estas plataformas con bots, usándonos como armas. Si queremos hacer algo, deberíamos hablar de la sección 230. Deberíamos hablar de cómo asegurarnos de no dejar que gobiernos extranjeros envenenen las mentes de nuestros hijos. Así que trabajaré con usted en eso, director. Trabajaré con usted en la 230. Ahí está el congresista hablando con el director del FBI. Mucho que analizar, pero la frase más reveladora vino en medio. Le dice al director del FBI, critican su vida personal. Difunden teorías de conspiración sobre su vida personal.
Ahora, hablando por mí, literalmente no tengo idea de qué hablaba el congresista. No lo he visto. Sin duda existe. Hay teorías de conspiración sobre todo el mundo y la vida personal de todo el mundo. Si eres una figura pública, la gente teoriza sobre ti en Internet. Es parte de la naturaleza de Internet y parte de la naturaleza de tener autoridad. Pero notarán que el congresista cree que este será un argumento convincente para el director del FBI. Básicamente solo dice, nos están criticando a usted y a mí y no tienen permitido hacerlo. Ni siquiera finge que el propósito de censurar la expresión, y eso es lo que dice, que necesitamos censurar, sería proteger a algún grupo vulnerable. ¿Grupos vulnerables? No, nos están criticando a nosotros. No pueden hacer eso. Luego, culpa a actores extranjeros invisibles. Por cierto, eso es algo que la mayoría de los estadounidenses apoyarían, pero que el congresista no apoya. Si queremos sacar la influencia extranjera de nuestra política, la mayoría aplaudiría, y eso empezaría por no aceptar dinero de sus grupos de presión. Eso sería un cambio bienvenido. Pero la idea de que necesitamos censurar lo que dices, porque la gente que lo dirige todo no quiere ser expuesta, o que sus vidas personales sean objeto de teorías de conspiración. Bueno, eso no es reforma, sino tiranía clásica, ¿no? Cállate. Nosotros tenemos armas, tú no. Y te vamos a obligar. ¿Y cómo te vamos a obligar? Esa es la pregunta. Quizá recuerden que la semana pasada, la fiscal general salió, justo después de la muerte de Charlie Kirk, y dijo que hay una distinción entre la expresión protegida constitucionalmente, famosamente en la primera enmienda, en la Carta de Derechos, y algo llamado discurso de odio, una categoría que, estrictamente hablando, no existe bajo la ley, pero que mucha gente parece creer que existe. Nunca se define, en realidad. Como la mayoría de las palabras poderosas que usamos para castigar a la gente, terrorismo, racismo, nunca se definen. ¿Qué es? No lo sabemos. Más que es un discurso que la gente en el poder odia y por lo tanto debería ser prohibido. Y la mayoría de la gente que entiende la historia de Estados Unidos, que entiende nuestro gobierno y cultura y le importa continuarlas, reaccionó con indignación cuando la fiscal general dijo que no se puede aprobar una ley que nos arrebate nuestro derecho divino de decir lo que creemos verdad. Lo abordó tan torpemente que fue obvio de qué hablaba, y reaccionaron. Nosotros también. Pero en la vida real, eso no sucederá. No habrá, puedo decirlo con confianza, una ley en el Congreso que diga explícitamente que cualquier estadounidense que diga algo que a nuestros líderes no les guste o trafique con una teoría de conspiración sobre nuestras vidas personales será silenciado, multado, encarcelado. Una ley de censura, abierta y transparente, no será aprobada por la Cámara ni por el Senado de los Estados Unidos. No será firmada por el presidente. ¿Por qué? Porque es demasiado obvio. Así que en su lugar, porque la censura viene si esta gente se sale con la suya, en su lugar invocarán algo llamado la sección 230 y van a oír hablar mucho más de esto. Sin duda, nunca se explica muy bien. Y no se explica porque no quieren que sepas lo que hacen. Déjenme darles la versión resumida de la sección 230. Es una sección, la 230, de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996. A menudo se le atribuye la creación de Internet. Es el marco que el Congreso ideó en los albores de Internet para poner parámetros en torno a lo que es esto para proteger a las empresas mientras crecían, para establecer leyes en torno a esta nueva tecnología. Y una de las leyes que hicieron, la sección 230, protege a los proveedores de Internet, a las plataformas de las demandas, les da inmunidad legal contra demandas por difamación, obscenidad, cosas que están en sus plataformas que ellos no crearon. En otras palabras, crea una distinción entre un editor como un periódico, una revista, una cadena de televisión y una plataforma, Google, Facebook, X. Y la distinción permite a las plataformas dejar que otras personas publiquen lo que quieran sin ser demandados por ello. No se les puede hacer responsables. Estas empresas no pueden ser responsabilizadas por difamación, discurso de odio o cualquier cosa en sus plataformas. Gracias a esta ley, esas plataformas dominan las noticias y la información a nivel mundial. De hecho, al hablar de censura, nadie menciona al New York Times, Washington Post o NBC News porque a nadie le importa.
Toda la información y movimientos sociales significativos están influenciados por las redes sociales. Así que, si quieres que la gente se exalte, si quieres cambiar tu gobierno, por ejemplo, no vas a poner un anuncio en el New York Times. Claro que no. Vas a iniciar algo en las plataformas de redes sociales. Así que son enormes. Son completamente dominantes. La información fluye casi exclusivamente en ellas. Y todo esto es posible gracias a la sección 230. Ahora, ha habido un debate bastante vigoroso durante los últimos 20 años sobre si esto es una buena idea. Hay argumentos en contra. Uno es, ¿por qué Google obtiene una exención de responsabilidad y yo no? Tú tienes un negocio. Eres un ciudadano estadounidense. Puedes ser demandado en cualquier momento, bajo nuestras laxas y destructivas leyes de responsabilidad civil. Y puedes quebrar, ir a la bancarrota, ser destruido, pueden hacerte lo que le hicieron a Alex Jones, el FBI puede unirse a un grupo activista, quitarte tu negocio, arruinarte la vida. Entonces, ¿por qué estas grandes tecnológicas deberían estar exentas? Ese es un argumento real. Similar al argumento de farmacéuticas. ¿Por qué fabricantes de vacunas obtienen protección contra demandas? Si fabrico equipo para parques, soy vulnerable. Si fabrico la vacuna contra el COVID, no. Ese es un argumento de principios. Pero lo interesante del debate sobre la 230 es que ambos partidos han estado en ambos lados. Los republicanos, por años, se enojaron con las plataformas por censurar a los conservadores, lo cual hacían. Por eso murmuraban sobre revocar la protección de la 230. A menos que abrieran sus plataformas a todos los puntos de vista. En otras palabras, querían usar la sección 230 para acabar con la censura. No hay razón para que obtengas una exención especial del gobierno de los Estados Unidos, del Congreso, si no tratas a la gente por igual, si no hay equidad y neutralidad en cómo permites que las opiniones se difundan en tu plataforma. Esa parecía una postura razonable, pero las cosas cambiaron. Ahora, lo que estás viendo es a los republicanos invocar la sección 230, tomar el garrote sobre estas enormes tecnológicas y decir, a menos que censuren, revocaremos la sección 230. Y por cierto, están siguiendo los pasos del ala más izquierdista del Partido Demócrata al hacer esto. En 2020, Beto O'Rourke de Texas lanzó una de sus muchas campañas fallidas para un cargo público, esta, creo que para presidente, y dijo, a menos que quiten el discurso de odio de las plataformas, vamos a revocar la sección 230 y a sacar a esta gente del negocio. Por cierto, la amenaza es suficiente. Esa era la esperanza. Si los amenazamos, no censuraremos. Haremos que Google, Facebook, Meta y X censuren por nosotros. Esa era la idea. Así nadie podrá acusarnos de violar la primera enmienda o de estar a favor de códigos de expresión. Haremos que alguien más lo haga. Perdió. Pero luego Joe Biden, ese mismo año, 2020, dijo, sí, deberíamos usar esta amenaza para forzar a las grandes tecnológicas a censurar, como nos gusta. Y por cierto, lo hicieron durante toda la presidencia de Biden. Facebook, luego Twitter, Google, todos censuraron opiniones que no le gustaban al gobierno de Biden. Lo hicieron, en última instancia, porque temían que les revocaran su protección legal. Por eso actuaron. Y los republicanos, los sensatos, vieron esto y dijeron, esto está completamente mal. Es inmoral e ilegal que el gobierno de censure a sus ciudadanos, va contra la Constitución y, más importante, contra la ley natural. Estos no son derechos que nos dio el gobierno de Biden, son derechos con los que nacimos, y cuando nos los quitan, ustedes son los criminales. Y dejaron eso en claro. Y de repente, lo que estamos viendo es a los republicanos tomar la postura que Beto O'Rourke y Joe Biden tomaron hace apenas 5 años. Aquí, por ejemplo. Y esto no les sorprenderá en absoluto. No se sorprenderán al oír esto. Aquí está el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur en campaña para su reelección, presentando exactamente el mismo argumento que Beto O'Rourke. Vean, la sección 230 debe derogarse. Si les molesta cómo las redes sociales radicalizan a la gente, tienen razón. Necesitamos un proyecto de ley que les permitirá demandar a esta gente. Son inmunes. Debería ser derogada. En ese clip no queda claro por qué Lindsey Graham pide la derogación de la sección 230. ¿Por qué amenaza a las plataformas tecnológicas? Y por cierto, el pretexto siempre cambia. Te dirán, estamos contra el tráfico sexual infantil, como si alguien estuviera a favor. Contra el terrorismo, término que nunca definen. Contra las drogas, contra la influencia extranjera. Estamos contra la intolerancia, lo que sea. Siempre te darán una excusa que los hará sonar virtuosos, como los buenos.
estamos aquí para salvar a los vulnerables. Pero esa nunca es la verdadera razón. La censura, siempre y en todas partes, se impone con la intención y siempre tiene el efecto de proteger a los poderosos. Ellos son los que no quieren ser expuestos. La libertad de expresión, en cambio, y por eso está en nuestra Carta de Derechos, es el único gran poder que tienen los que no tienen poder. Especialmente en un mundo donde tu voto puede o no importar. Todo lo que tienes es tu voz, todo lo que tienes es tu opinión. Y eso enfurece a los donantes de Lindsey Graham. Y no se equivoquen cuando pide invocar la sección 230 y eliminarla, amenazando a las grandes plataformas. Lo hace en nombre de sus donantes que se sienten criticados por cuentas al azar en Internet. Y lo odian porque la gente en el poder siempre odia que lo señalen. La censura tiene un objetivo: preservar el secreto, y el secreto tiene un propósito: encubrir fechorías. La gente que no hace nada malo es transparente, la gente que comete el mal se esconde, y la censura les permite esconderse. Así de simple. Esa gente es la más poderosa del país. ¿Quién está fomentando esto? Los donantes, quienes quiera que sean, pero hay muchos grupos de presión, todos de izquierda, presionando al Congreso de mayoría republicana para que apoye iniciativas de censura, usando la cobertura del debate de la sección 230. Para lograrlo, para presionar a las empresas tecnológicas para que te callen, para que saquen tus opiniones de Internet usando algoritmos diseñados para censurarte sin que siquiera un ser humano entre en la ecuación. Ninguna persona decidirá que tu opinión es ofensiva y la eliminará. La computadora lo decidirá, ayudada por el masivo crecimiento exponencial del poder de cómputo, que está en el centro de la tecnología, la IA. Ese es el objetivo: asegurarse de que las opiniones perjudiciales para la gente en el poder nunca vean la luz del día. Lo increíble y especialmente indignante es que muchos en el Partido Republicano, el partido que controla todas las ramas del gobierno, están completamente a favor de esto, firmemente a favor. ¿De dónde sacaron esta idea? ¿Es esto una traición? Oh, es una traición. ¿Qué traición tan profunda? Escuchen al congresista Don Bacon de Nebraska, un ex general de la Fuerza Aérea, describir con quién ha estado hablando sobre la censura. Y aprecio a Jonathan Greenblatt, lo que él y su ADL representan. Sé que nos hicieron mejores con sus comentarios e ideas y recomendaciones y ha sido un placer conocerlos a todos. Queremos un país que deje claro que el antisemitismo o cualquier racismo es repugnante, inaceptable. No se permite en mi espacio. Y simplemente cero tolerancia. Así que debemos hacer que estas empresas rindan cuentas y trabajar con ellas para quitarlo del aire. ¿Es real? Lo verificamos, no lo creemos. El congresista Don Bacon de Nebraska, un estado grandioso y sensato con muchísima gente normal, un ex general de la Fuerza Aérea, ¿de verdad está conspirando con Jonathan Greenblatt de la ADL para quitarte tu derecho a decir lo que piensas? Oh, por supuesto. Eso es exactamente lo que está haciendo. Y no se equivoquen, la ADL no es una organización contra la difamación. La ADL practica la difamación, la calumnia y el acoso, y no al servicio de proteger a un grupo marginado, sino de acumular poder y al promover sus objetivos ideológicos. Si no lo creen, visiten el sitio web de la ADL y vean lo que considera discurso de odio. Un término que nunca se define del todo, pero la ADL sí se ha tomado el tiempo de definirlo. ¿Qué consideran discurso de odio? Entre otras cosas, quejarse de la hora del cuento con drag queens es odio para la ADL. No entusiasmarse con la vacuna COVID, eso es discurso de odio y es peligroso. Notar que la población de Estados Unidos ha cambiado por completo en 30 años gracias a la inmigración, eso es discurso de odio peligroso. Deberían castigarte por eso, por darte cuenta en tu propio país donde naciste. No, darte cuenta. No puedes darte cuenta de que se ve diferente por decisiones que alguien que nunca te consultó tomó sin tu saber. Cállate, dice la ADL. No solo no tienes derecho a hablar, te vamos a gritar y a llamar nazi e insinuar que tú eres el peligroso, la gente que abrió las fronteras a 50 millones de extranjeros. ¿Pero tú eres el peligroso? Claro. ¿Saben qué más es odio, por cierto?
leer los evangelios de Mateo o Marcos o Lucas o Juan. El evangelio, la fe cristiana, el cristianismo mismo es discurso de odio. Lo sé, hace 3 noches resumí la historia cristiana en 5 minutos y la ADL me denunció de inmediato como peligroso, incitador a matar. Pero no soy el único. La ADL ha atacado el evangelio cristiano por años. Ha respaldado una definición de discurso de odio que incluye la historia cristiana. No es exageración ni teoría de conspiración. Es un hecho. Pueden buscarlo. Así que este es el tipo. Ese es el tipo. Jonathan Greenblatt, del grupo más izquierdista, alineado con los demócratas. Pero más importante, lunático, antihumano, antiestadounidense. La ADL, completamente corrupto. Está consultando a ese tipo para decidir cuánta libertad de expresión deberías tener, porque hay opiniones feas en Internet. Sí, ese es su partido republicano. Fue denunciado por sus colegas republicanos en la Cámara, fue denunciado por el presidente de la Cámara, el presidente Johnson. No, no lo fue. Apenas se dieron cuenta porque compartían las mismas opiniones, la gran mayoría. Es increíble y contraproducente, porque la censura nunca se promulga para ayudar a los que no tienen poder. Siempre es un esfuerzo por proteger a los poderosos. Siempre. Y tiene un efecto contraproducente en la gente a la que supuestamente está diseñada para ayudar. ¿Cómo te sentirías de cualquier persona que no puedes criticar? ¿Eso haría que te agradara más la persona? No. Te volvería resentido y desconfiado, y te daría la bien merecida opinión de que esta no es una sociedad igualitaria en la que todos somos ciudadanos. Es una sociedad jerárquica en la que el gobierno ha decidido que algunas personas tienen más derechos que otras. Así que si no puedes criticar a alguien, la primera pregunta es, ¿por qué a mí sí me pueden criticar? La respuesta es que algunas personas tienen más poder en nuestra sociedad o son usadas para enfrentar grupos o quién sabe qué pasa. Pero nada de eso concuerda con la promesa central de este país, que somos ciudadanos iguales ante nuestro gobierno y ante Dios creador. Eso dice. Pero cada vez más no es el país en el que vivimos. Algunos tienen más derechos que otros. Y ese es el mensaje que enviarías para fomentar una revolución contra tu gobierno, porque enfurece y divide a la gente. Oh, tenemos que proteger a este grupo. ¿Qué piensan los demás? En secreto, no les agrada el grupo. No acabas con la intolerancia censurando, la creas, tonto. Y esto va dirigido específicamente al congresista Bacon, que fue general de la Fuerza Aérea. No puede ser tonto. Pero obviamente no es muy reflexivo, porque esto es muy obvio. A la gente no le gusta la otra gente que recibe un trato especial. ¿Nunca fuiste niño? ¿Nunca aprendiste eso? ¿Quién sabe el propósito aquí? No importa. Está sucediendo justo frente a nosotros. Quienes nos protegen, dicen ser nuestros amigos, nos traicionan. Y puedes teorizar sobre el por qué. Y por cierto, todo ese teorizar es en sí mismo poco saludable. ¿De dónde vienen las teorías de conspiración? ¿De dónde creen que vienen? Vienen de vivir en un país donde el gobierno nunca explicará nada y miente constantemente. La próxima vez que veas a alguien en el poder quejarse de teorías de conspiración, deténlo y dile que existen por tu culpa. Si dijeras la verdad, si vivieras como Charlie Kirk y respondieras la pregunta de una manera educada y razonable, no habría un vacío al que los lunáticos se precipitarían. Tendríamos respuesta plausible a preguntas básicas como ¿qué demonios pasa? Pero como no la has dado, ¿qué crees que pasará? La gente tendrá explicaciones descabelladas y quizá algunas ciertas. No lo sabemos. Tu comportamiento es tan sospechoso porque no puedes responder ninguna pregunta directamente. Ninguna. Y hablas con Jonathan Greenblatt, una de las personas más oscuras y corruptas, una figura divisiva. Hablando de divisivo, ¿cuántos estadounidenses han hecho que otros se odien más consistentemente que Jonathan Greenblatt? Muy pocos, muy pocos. Y tú estás hablando con él. Así que si esto suena como un discurso paranoico, como, oh, eso nunca podría pasar, bueno, deben saber que está sucediendo ahora mismo en el estado de California. El estado de California, como
hace 2 semanas, 10 días, 8 días, algo así, aprobó una ley en la legislatura estatal, en ambas cámaras de la legislatura estatal. Está a la espera de la firma de Gavin Newsom, que prohibiría el discurso de odio en Internet en California. Discurso de odio. Ahora, ¿cómo definen el discurso de odio? De hecho, tengo la definición. La apunté porque me impactó mucho. Esto está pasando en el estado de California. Si Gavin Newsom firma esta ley, tiene hasta el 13 de octubre. La gente será multada si los censores determinan que el discurso constituye, y citamos, violencia, intimidación o coacción. ¿Qué es intimidación o coacción? Cierto, o coacción basada en raza, religión, género, orientación sexual, estatus migratorio u otras características protegidas. Obviamente, hombres blancos cristianos no están cubiertos. Así, la sociedad se vuelve más jerárquica, con una clase brahman e intocables abajo, lo opuesto al país, en que los mayores de 50 crecimos con espíritu igualitario, donde algunos eran ricos, otros pobres, inteligentes, tontos, con buenos trabajos o desempleados, pero todos éramos iguales ante la ley y ante los ojos de Dios. Ese concepto es la base de una sociedad estable, de cualquier sociedad estable. Fue la base de la estabilidad en este país. Leyes como esta y actitudes que les dan origen la han vuelto inestable, tambaleante, es inestable. A partir del 13 de octubre, eso podría ser ley. Esa es una ley de censura. Dirán, no, solo hacemos que las plataformas censuren. Claro, haces que alguien más haga el trabajo por ti, pero si contratas un sicario y él hace el golpe, tú eres el asesino. Él participó, pero tú lo contrataste. Es justo lo que pasa aquí. California, bajo Gavin Newsom, está a punto de, creemos, censurar las opiniones de los estadounidenses, no para proteger a nadie, sino para protegerse de las críticas y seguir haciendo lo que quieren, en secreto. Greenblatt, de la ADL. Aplaude esto. Si no están familiarizados con Jonathan Greenblatt y quieren una idea de cómo es y lo que considera discurso de odio, vamos directo a la grabación, para que sepan que no exageramos. Este es Jonathan Greenblatt, un video. Cuando ves la prevalencia de cuentas antivacunas amplificadas y difundidas en Facebook, no aparecen en tu red, pero sí a miles de millones, porque Facebook se beneficia de amplificar estas voces que literalmente matan gente. La libertad de expresar tu opinión no es incitar a la violencia, pero para Facebook sí lo es, y eso tiene que cambiar. Es todo, es simple. No hay nada de malo en mantenernos a salvo de supremacistas blancos violentos o gente de odio. Criticar la vacuna COVID es equivalente a un asesinato. Nunca ha habido. Obviamente, eso es una locura. No es cierto. Es una perspectiva trastornada. Pero más que nada, ¿ves quién es Jonathan Greenblatt? Es un fiel guardia pretoriano para la gente en el poder. No ha desafiado al poder real ni una sola vez en su vida. Para ellos trabaja, de ellos recibe dinero. Así se ve el discurso de odio. Cualquiera en el poder puede hacer que te calles si los criticas o te interpones de sus objetivos. Si no creen que esto puede llegar a Estados Unidos, un último clip, y es triste, viene del Reino Unido. El Reino Unido, obviamente, el país que dio origen al nuestro, un primo, un país tan similar y cercano, a 6 horas en avión por la noche, que no lo consideramos del todo extranjero. No es como ir a Malasia o Burundi, o incluso a Francia. Es un país de habla inglesa, cuyas costumbres son reconocibles, cuyo gobierno y derecho consuetudinario forman la base de nuestro gobierno y ley. Todo de Inglaterra parece estar en casa con desfase. Sin embargo, el Reino Unido se ha vuelto estado policial. Si no creen eso, si piensan que es solo hipérbole para exaltarlos, aquí hay una estadística que verificamos y es difícil creer que sea verdad, pero es verdad. 2023. Hace 1 año y medio. ¿Cuántas personas creen que fueron arrestadas en el Reino Unido
por violaciones a la libertad de expresión, esposadas y llevadas a la cárcel en 2023? Un par de docenas. Ya saben, los que ven en X, de los que habla Fox News. ¿Cuántas personas ese año fueron arrestadas por decir cosas que el gobierno no quería? ¿Qué dirían? ¿Son más de 12,000? Porque esa es la respuesta. Más de 12,000. Vaya, parecen muchos. ¿Son muchos? Digo, es un poco difícil saberlo, ¿no? Bueno, comparémoslo con la cifra ampliamente aceptada del país más totalitario del mundo, un país tan carente de libertades básicas, un país dirigido por un loco, un país tan malvado que literalmente estamos en guerra con ese país ahora mismo, solo por principio porque desaprobamos mucho cómo tratan a su gente. Ese país, por supuesto, es Rusia bajo Putin. Así que si el Reino Unido esposó a 12,000, más de 12,000 personas en un año por decir cosas que al gobierno no le gustaban, ¿cuántos fueron arrestados en Rusia, un país con el doble de la población del Reino Unido? Oh, resulta que tenemos la cifra. 3,319. Para reiterar, más de 12,000 personas arrestadas En el Reino Unido, Inglaterra. en un año por violaciones al código de expresión. 3,300 arrestados en Rusia, país con el doble de población. Eso te dice, ¿que no crees que el totalitarismo puede llegar a la angloesfera? Ya llegó. Ni siquiera hemos hablado de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, en algunos aspectos, peor. Pero, ¿cómo se ve? ¿Cuál es el rostro de la persecución de crímenes de odio? ¿Cómo se ve en realidad cuando un ciudadano es arrestado por decir algo que al gobierno no le gusta? Este video no es de China, es del Reino Unido. Este es un veterano británico siendo arrestado por ofender al gobierno. La policía de Hampshire se daría cuenta de lo ridículo que es esto. ¿Por qué tenía que llegar a este punto tan absurdo? Es que no lo entiendo. Lo único que hice fue publicar algo que él mismo ya había compartido. Me arrestan a mí y a él nada. ¿Por qué pasó esto? ¿Podrían explicarme por qué estoy siendo esposado en este momento? Porque a alguien se le ha causado obviamente una gran ansiedad debido a su reciente publicación en redes sociales. Por eso ha sido arrestado. Ah, sí, la bota militar del fascismo británico envuelta en terciopelo. Estás siendo arrestado porque tus opiniones causaron ansiedad a alguien. Nótese que ese alguien nunca es identificado. La respuesta es alguien en el poder, alguien en el gobierno o que lo financia, alguien cercano, con mucho más poder que tú, a quien no le gustó lo que decías, se sintió ansioso. Y así, desafortunadamente, te detienen y encarcelan. Eso pasó este año, pasó eso es de enero, y pasa todos los días. Más de 12,000 personas arrestadas cada año por criticar a su gobierno. En el Reino Unido, nuestro aliado más cercano, con quien compartimos inteligencia a todos los niveles, la británica. Sé que todos están alborotados con el Mossad. Somos más cercanos a la inteligencia británica. Ese es el país con el que nos asociamos para espiar a la población. Sí, así que es muy, muy simple. Si tu gobierno está dispuesto a privarte de tu libertad por expresar opiniones que no le convienen, si te detiene y te castiga por atreverte a criticarlo de una forma u otra, necesitas otro gobierno. Si hay justificación para la revolución, es esa. Es inaceptable. Es tiranía. Un gobierno que hace eso no es legítimo. No tiene absolutamente ningún derecho a hacer eso y se le debería impedir hacerlo inmediatamente. Esa es la línea roja justo ahí.